Abraham hizo, ¿sí? El de tener un hijo. Dice la palabra que él estuvo, no recuerdo la palabra que usa la Biblia, pero póngale, luchando, ¿sí? Una esperanza contra otra, una esperanza versus otra esperanza, ¿sí? Esperanza contra esperanza. Claro, porque Dios le había dicho que él iba a tener un hijo a esa edad. Usted sabe que tenía como 100 años el hombre ya. Y él tuvo que pelear esa esperanza que Dios le estaba dando contra otra esperanza. Una esperanza que nadie quiere tenerla, porque ¿quién quiere ser viejo? ¿Sí? Fíjese entonces de que hay una esperanza que tiene que ver con una realidad. Por ejemplo, yo no estoy esperando ser viejo. Ya se me vino encima y no me di cuenta. No, uno no espera ser viejo, sin embargo, eso es algo que se va a dar sí o sí. ¿Sí? ¿Quién puede detener eso? A este hombre le estaba esperando, le estaba pasando. De hecho, había una esperanza que se le había venido encima, una realidad se le había venido encima y él estaba peleando con esa realidad. ¿Sí? Una esperanza que no es la que queremos, pero claro, se viene encima y hay que pelearla. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza que me da el Señor. Entonces, a veces tenemos esa otra esperanza, ¿sí? A veces tenemos una esperanza errónea. Estoy esperando cosas y no es lo mejor que debería estar esperando. Pero por ahí pasa esto que dice la Biblia, una esperanza contra esperanza. El pelear con una esperanza que Dios me ha dado, ¿sí? Peleándola contra otra esperanza, la de una realidad, ¿sí? Que podríamos decir es inminente. Se viene sí o sí, pero de repente se me confronta con una promesa divina. Y nosotros vamos a tener que pelear esa esperanza, la de una promesa divina. Yo quiero Romanos 4:18. ¿Qué dice? A ver, léalo usted. Él creyó en esperanza contra esperanza, ¿sí? Para llegar a hacer lo que el Padre le dijo, tuvo que pelear una esperanza, la que el Padre le daba, ¿sí? Contra una realidad que era visible, no solo la veía, la sentía. ¿Habrá sentido él que era viejo? Claro, se siente, se vive, lo está palpando, lo ha vivido por mucho tiempo de que era viejo, que era estéril, que ya no podía. Tenía que pelear contra esa realidad. Entonces, nosotros tenemos que pelear contra algunas realidades, pero también contra algunas esperanzas desenfocadas que tenemos, ¿sí? Porque tenemos que ir a por la esperanza del Padre. Yo quiero que sepa una cosa, la esperanza que Dios le dio a Abraham no era una esperanza personal y particular para Abraham. Tenía que ver con el propósito, el diseño, la esperanza de Dios, ¿sí? Era una esperanza para Abraham, claro, si él quería un hijo. Pero era la esperanza de Dios, claro, si Dios tenía todo un propósito para trabajar. Nuestras esperanzas siempre están conectadas con las de Dios. Las esperanzas de Dios están conectadas con las nuestras. Dios dice que los pensamientos de Él para con nosotros son de bien, para que alcancemos el fin que nosotros esperamos, ¿sí? Para que alcancemos el fin que queremos, la esperanza que tenemos. Lo que a veces lo que no son los mismos son los caminos por el que Él nos lleva. Por eso dice, para que alcancen el fin. Ahora el trayecto, déjenmelo a mí porque lo llevo yo. Lo que va a cambiar es el fin, y el fin es el que usted está esperando. El fin que espera todo hombre es ser feliz, estar en paz, estar tranquilo, ¿sí? Solamente que a algunos se le ocurre diciendo, bueno, yo quiero casarme, hacer esto y aquello para ser feliz, tener paz. Otros están esperando tener una fábrica de no sé qué para ser feliz, tener paz y no sé qué. Otro está esperando ir a pasear a no sé dónde para ser feliz, tener paz. O sea, todos tenemos el mismo criterio de una esperanza, un mismo fin, ¿sí? Lo que no todos tenemos el mismo camino para alcanzar eso, igual que Dios. Quiere darnos el fin, el que usted necesita, el que usted quiere, ¿sí? Pero a la manera que Él quiere.
Abraham necesitaba ese hijo, ¿sí? Y Dios se lo iba a dar, pero él tenía su fin. Dios tuvo la forma de cómo se lo iba a dar. Quiero mostrarle que a veces, vamos a buscar Romanos 8:24. 8:24 y 25. Hay una esperanza que nosotros... 8:24. Fíjese allí. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Sí? O sea que la esperanza es algo que no se tiene que ver, igual que la fe. ¿Sí? Solamente lo tengo que esperar. Si no, deja de ser esperanza. Si lo estoy viendo, ya está, dejó de ser esperanza. Entonces, si estamos hablando de esperanza, tengo que saber, primeramente, que no la estoy viendo. Si no, deja de ser esperanza. ¿Y estamos hablando de qué? De esperanza. Diga, estamos hablando de esperanza. Y si estoy hablando de esperanza, no puede ser que la esté viendo. Si la estoy viendo, deja de ser esperanza. Y el tema es la esperanza, ¿sí? Entonces dice Pablo, dice que en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si ve, deja de esperarlo. Entonces ya deja de ser la palabra esperanza y estamos hablando de la palabra esperanza, ¿sí? Entonces, no se ve, ¿sí? La estoy esperando. Pero si esperamos lo que vemos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿sí? Hay una forma de que yo tengo que esperarles con paciencia. Ese es el problema. Nos falta la paciencia, ¿sí? Pero la Biblia dice que hay una paciencia para los santos y esa es la que va a lograr la esperanza, la paciencia de los santos. Búsqueme Jeremías 8:15. Porque esta paz, esta felicidad y esto que todo hombre anhela, esto que está en las manos de Dios, no todos la alcanzan. Y uno se pregunta por qué es que no se alcanza si estamos con Dios. ¿Por qué es que no lo alcanzo? Si yo oro, si yo leo la Biblia, hago una serie de cosas, ¿por qué no la alcanzo? ¿Por qué no alcanzo las promesas del Señor? Dice Jeremías, esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí hubo turbación, ¿sí? A pesar de que la esperaban, no vino la paz y no vino la curación. Esperaban el día de la curación, ellos sabían que iba a haber un día donde iban a ser sanados y no apareció nunca. Entonces tenemos que escudriñar y ver porque nosotros estamos esperando lo mismo, ¿sí? Entonces al pueblo de Israel no se le dio. Necesitamos averiguar por qué. Vamos a leer el contexto de esto. Esperamos paz y no lo hubo, curación y no se logró. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Tras del signo del zodíaco andaba. No se ría, de verdad, no tengo mucho tiempo, si no se lo mostraría. Pero les gustaba leer el horóscopo. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, ¿sí? No serán ni recogidos ni enterrados, ¿sí? Y verso 3, escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Vuélvalo a bajar
Vuélvamelo a poner el 1. Fíjese cómo dice que estaban todos los huesos tirados. Los huesos tirados, desparramados por todos lados. Pregunto, ¿cómo iban a esperar paz y mucho menos curación? Si un hueso está por acá y el otro hueso por allá, un montón de huesos desparramados, ¿cómo va a haber curación ahí? Ahí se necesita más que una enfermera que ponga la curita. Se necesita todo un trabajo, ¿sí?, para unir todo ese hueserío. Hay un montón de huesos tirados allí. Váyase a Ezequiel, ¿se acuerda de esos huesos tirados por todas partes? El valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos, ¿sí? Entonces, fíjese, Jeremías dice, no hubo paz, no hubo curación. ¿Cómo va a haber paz? ¿Cómo va a haber curación? Si no puede hacerse una curación muy así nomás, cuando estamos viendo que el hueso desparramado, se necesita un traumatólogo acá, cirujano el hombre, con capacidad de hacer un buen trabajo, juntar hueso con hueso, ¿sí?, y hacer todo el trabajo. En Ezequiel capítulo 37 encontramos, dice la historia, el valle de los huesos secos. ¿Se acuerdan? Dice, ese era el pueblo de Israel, el valle de los huesos secos, huesos desparramados por todos lados. Habíamos leído ahí, eran de los, ¿de quiénes? De los príncipes, de los sacerdotes, ¿de quién más? ¿De quién? De los profetas, del pueblo, ¿sí? Había de todo el mundo, estaban los huesos ahí. Todos los huesos desparramados. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de ese valle que estaba lleno de huesos, ¿sí? Bueno, usted conoce un poco la historia esa y la estamos contando, ¿sí? Dios lo puso en el medio de ese valle y dice que ves el montón de huesos secos. Entonces dice que le dijo, hablarle a los huesos para que se junten. Hay que juntar los huesos, ¿sí? Hay que juntar los huesos. Y usted sabe después el proceso. Dice la Biblia que los huesos se vinieron, se unieron y después por la palabra de Ezequiel comenzaron, dice, a formar tendones encima, después formó carne encima y después la piel, ¿sí? Y se vuelve a restablecer eso que se había perdido, ¿sí? Busque el verso 11. Nos mostraba por qué estos huesos habían llegado en esa condición. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra. Y somos del todo destruidos, ¿sí? ¿Por qué se habían secado los huesos entonces? Porque pereció la esperanza. Si perece la esperanza, se secan los huesos. Se secan los huesos porque perece la esperanza. Entonces, la idea de que los huesos estén juntos es la idea que reverdezca la esperanza. Si los huesos no están juntos, si los huesos están secos, no hay esperanza. No hay esperanza para lo que Dios quiere hacer en el mundo. Por eso el hombre sigue desesperanzado y seguirá desesperanzado. Porque es necesario que se sienta sin esperanza. Va a ser importante, vuélvase a Jeremías donde estamos. Va a ser importante que se sienta sin esperanza. ¿Sabe por qué? Porque en realidad dejó la esperanza a la cual Dios lo había llamado para ir detrás de cualquier esperanza. Por ir cualquier esperanza, se pierde esta esperanza. Que incluso no solamente es la esperanza personal, como fue la de Abraham, es la esperanza de Dios y es la esperanza del mundo. Entonces no podemos ser egoístas a la hora de querer manejar esperanza. No puedo ser tan particular para con las esperanzas. Tengo
tengo que tener una vista más amplia en cuanto a la esperanza, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado a manejar una esperanza como nación o como iglesia que somos. Fíjese, estábamos en Jeremías, donde dice que se habían repartido todos los huesos de los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes, de los profetas, de los moradores, ¿sí? Bájelo al 3, a ver. Dice, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, ¿sí? Aún los que quedaban iban a preferir directamente también morir. Es preferible morir y secarse. El Señor los iba a llevar hasta esa situación para que buscaran una verdadera esperanza. La verdadera esperanza. Donde verdaderamente está la esperanza. Fíjese que dice que antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. ¿A qué mala generación se refiere? Usted sabe que en otras oportunidades no hemos hablado esto. El Señor dijo en alguna oportunidad, generación de víboras, ¿se acuerda? Generación de víboras, generación perversa, generación que demanda señal, pero no hablaba de la gente de su generación. Hablaba de un tipo de tiempo, escúchenme lo que le voy a decir, un tiempo por el cual transitamos. Hay un tiempo por el cual nosotros vivimos con estas actitudes. A veces como una generación de víboras, generación de la cual tenemos que salir. A veces generaciones que están demandando señales, generación de la cual tengo que salir. O una generación perversa, de la cual también tengo que salir. ¿Se acuerdan qué es lo que era perverso? Los que malinterpretan. Malinterpretan. Eso es un perverso. El que distorsiona. Son generaciones de las tenemos que salir. ¿Sabe por qué el Señor la llama generaciones? Porque Él dice que los de su generación, ¿quién los va a contar? Cuando nosotros vayamos descartando ese tipo de generaciones a las que pertenecimos, ¿sí? Va a aflorar la que es como Él, la que es de su estilo, la que es de su estirpe, la que tiene sus mismos genes, ¿sí? Él está buscando esa generación que tiene sus mismos genes. Pero ¿cuándo logramos tener sus mismos genes? Cuando descartamos los otros genes. Los de víbora, los que demandan señal, o los perversos. ¿Sí? Entonces las generaciones tienen que morir, tienen que secarse y tienen que quedar como hueso seco. ¿Sí? Que pierda toda esperanza donde la depositó mal. Dijimos que está la esperanza de Dios, ¿sí? Pero a veces tenemos esperanzas que están mal enfocadas. La Biblia muestra muchas de esas esperanzas mal enfocadas. El apóstol nos hablaba el otro día que estábamos escuchando una grabación de él y nos hacía recordar a aquel hombre, ¿se acuerda que dice la Biblia estaba alrededor del estanque de Betesda? ¿Sí? Dice la Biblia, esperaba. Este estaba esperando. ¿Pero qué esperaba? Que viniera un ángel de vez en cuando, le revolviera las aguas y él pudiera entrar. Fíjese qué esperanza tenía Cristo al lado. Tiene al Señor al lado y él esperando que venga un ángel de tanto en tanto. Es que venía el ángel, él nunca alcanzaba a llegar. Qué esperanza desenfocada. Y nosotros tenemos muchas esperanzas desenfocadas, por eso lo que tenemos que es alinearnos a la esperanza, ¿sí? Fíjese, el pueblo de Israel dice, a pesar de que esperaban paz, no la encontraron. Esperaban curación y no la hallaron. ¿Cómo la iban a hallar si los huesos estaban todos dispersos? Necesitaban más que una curación.
Estaba mal enfocada la esperanza. Había que poner la esperanza donde había que ponerla. Primero había que traer todo ese montón de huesos. Fíjese qué lejos estaban de la esperanza. A ver, sigamos mirando un poco más abajo sobre la historia esta. No me lo bajé tanto, a ver. Dirás a sí mismo, ¿sí? ¿Seré yo? Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? ¿Sí? Pero hay que caerse primero. Y ya enseguida lo voy a mostrar por qué, ¿sí? ¿Me va a esperar? El que cae, ¿sí? El que cae se levanta, ¿sí? Pero va a tener que caer. El que cae no se levanta. Y el que se desvía no vuelve al camino, claro que sí. El Señor es el Dios de toda esperanza, ¿sí? El asunto es que el que se cae primero se va a tener que caer para levantarse, ¿sí? Y el que se desvía, uno dice, uy, ¿por qué se va a tener que caer? ¿Quién le va a poner el pie a este? Ya vamos a ver de qué se trata este caerse. Pero el que se desvía no vuelve al camino, claro que sí. Verso 5. Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse, ¿sí? Hay que volverse al camino. Estos no se querían volver. Hay que ver cómo se hace para volverlos, porque estaban desenfocados, ¿sí? Dispersos, secos. Había que hacerlos volver y había que hacerlos levantarse. Dice, escuché y oí, no hablaban rectamente. Fíjese que el Señor escucha no solo las oraciones, ¿sí? Está escuchando todo. Está escuchando permanentemente. Escuché y oí, no hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. No hay forma de frenarlos, ¿sí? No se vuelven con nada, se suben al caballo y a por su esperanza. No había forma de volverlos. Verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Qué hacen estos animalitos? Emigran. Tienen un discernimiento de los tiempos, ¿sí? Podríamos decir, conocen las atmósferas. No van al calendario para ver si es 31 de diciembre y ya empezó el... No. Hay algo, un instinto que directamente los mueve, ¿sí? A decir, se nos acabó el tiempo para estar acá. El verano se nos acabó acá, ¿sí? Hemos disfrutado de un tiempo de verano en este lugar, se acabó el verano, movámonos. Ahora, ¿tiene el creyente esa habilidad de distinguir las atmósferas para decir, ya este no es mi lugar? ¿Ya este no es el sitio donde yo debería estar? ¿Ya hay otra esperanza para mí? Pues deberíamos tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en esperanza hemos sido salvos. En esperanza hemos sido salvos, ¿sí? Entonces yo le quiero mostrar algo. Baje hasta el verso 20. Pasó la siega y terminó ¿qué? Terminó el verano y no hemos sido salvos. Era tiempo de moverse. Era tiempo, así como los animalitos estos
emigran, ¿sí? Transmigran, dice el diccionario, así como transmigran. También deberíamos transmigrar, deberíamos discernir, como estos animales disciernen de que el verano se terminó. Nosotros también deberíamos discernir los tiempos. Cuando hay cosas que se terminan para otras, ¿sí? Y se mueven de ese lugar, nosotros también deberíamos discernir ese tipo de atmósferas para ir renovándonos, cambiándonos, porque según la Biblia, la salvación depende de eso, de que seamos movidos. A ver, voy a recuperar el verso de Romanos. Dice, en esperanza hemos sido salvos. En la esperanza se llama esperanza, que es algo que yo le quiero ir mostrando ahora. No en lo que para nosotros es esperanza. ¿En dónde debe estar nuestra esperanza? ¿Con qué se mueve Dios? ¿Con qué se mueve Dios? Oh, y lejos está nuestra esperanza entonces. Con la palabra, hermano. Con la palabra. Usted sabe que es algo, sabe que Cristo es, vive por la palabra. Todo lo que usted sabe, de lo que sabe de Dios, lo sabe por la palabra. Lo que usted no sabe por la palabra, mal lo sabe. Y si no, no sabemos nada. ¿Sí? Nuestra esperanza la tiene la palabra. Él nos va llevando, ¿sí?, a esa salvación. Él nos va llevando a que nosotros podamos... Ya me va a entender después. Vuélvase vamos. Vuélvase al verso. Estábamos al verso más arriba. Estábamos donde habíamos dicho que la tórtola, la cigüeña, el 7. ¿Sí? Grande. ¿Dónde está? Gracias. Dice, pero mi pueblo, ponga mi pueblo ahí. Si no me lo dejan acá, yo lo manejo. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Qué es lo que es el juicio de Jehová? La condenación de Dios para con los hombres donde Dios los quiere destruir. ¿Qué dice el? Ponga rápido el Salmo 19. Ah, no, lo tiene ahí. El Salmo 19. ¿Cuáles son los juicios de Jehová? ¿Sí? Necesitamos conocer cuáles son los juicios de Jehová. Dice, así como la cigüeña dice, conoce su tiempo, ¿sí? Pero mi pueblo no conoce su tiempo. Y relaciona los tiempos que tiene que ir viviendo el pueblo con los juicios de Jehová. Entonces la iglesia tiene que conocer sus tiempos. A ver, busqué más abajo como por el 10, por allí. No lo voy a anotar. Fíjese, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, y verso 10, deseables. Diga, son deseables. Más que el oro, más que mucho oro afinado, más dulce que la miel y la que destila del panal. Entonces los juicios, el pueblo los necesita, son deseables, y ellos no los conocían. No conocían qué deseables eran, qué valiosos eran y qué dulces eran. ¿Por qué? Porque no emigraban. Cuando uno no se mueve de una postura, no sale de una postura y no ve que Dios quiere hacer otras cosas, cuando uno no se entera de que Dios está haciendo otras cosas, se queda en un solo lugar.
no se mueve, se queda en un solo tiempo, abrazando un tiempo. ¿Cuál puede ser ese tiempo? Por ejemplo, el tiempo de mi evangelización, donde a mí me hablaron de un Dios bueno, de un Dios que me quería, y me dijeron esas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros podemos ver en este contexto, ¿sí? En este contexto de donde estamos mirando, estamos viendo de que hay todo un pueblo, ¿sí? Donde hay reyes, donde hay profetas, donde hay príncipes, donde hay gente del pueblo que están secos y dispersos. Yo eso tengo que saberlo. Yo tengo que saber que no soy un individuo ajeno a un propósito de Dios. Si mi esperanza está apartada del propósito de Dios, estoy seco. Mi esperanza no me lleva a ningún lado. Y yo voy a tener que atender a eso. La iglesia tiene que atender a eso. La iglesia no encontró la paz, la iglesia no encontró la curación. Y no la ha encontrado porque no se ha enterado que en el versículo 1 dice que están todos dispersos los huesos. Entonces, si queremos realmente que venga la paz, que venga la curación, vamos a tener que hacer que estos huesos vuelvan. Si no vuelven los huesos cada uno a su lugar, no alcanzaremos ninguna de las esperanzas que podamos tener. Hasta que no quedemos bien secos, no se nos va a dar la esperanza que necesitamos. Vuélvase a Jeremías. Necesitamos saber que los juicios de Dios, juicio es equidad. Lo que Dios está haciendo, está trayendo equidad al hombre. Lo está sacando de su desequilibrio, de sus desniveles, ¿sí? Lo está equilibrando. Y lo está haciendo con la palabra. Son sus juicios lo que está viniendo de esa manera. Sus juicios que vienen como la miel. ¿Qué es lo que es la miel? La revelación de Dios. La revelación de Dios. Estábamos en el 7. 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron. Fíjese, dice el verso 8, que los sabios dicen, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios, porque la ley está con nosotros, ¿sí? Y en el verso 9 dice que los sabios se avergonzaron. ¿Cómo es que siendo sabios se avergonzaron? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. No avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿Sí? Si la esperanza no avergüenza, y estos se avergonzaron, ¿qué tipo de sabiduría estaban manejando? ¿Sí? Leámoslo ahí, dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron, fueron consternados, he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría manejan? La humana solamente. Entonces, como manejaban la sabiduría humana, se les acabó. Porque la sabiduría humana se acaba. Llega un momento en que yo quiero manejar la esperanza con la sabiduría humana y se me acaba. ¿Pero por qué se les acabó? Aborrecieron la palabra. Usted sabe que, no, vuélvalo a poner, aborrecer la palabra. Si quiere poner el Strong, aborrecer la palabra no es odiarla. Desestimarla, tenerla en poco, no considerarla, ¿qué me importa la palabra?
Yo no la leo nunca, no sé para qué me va a servir. Fíjese, despreciar. Mi diccionario tenía más cosas. Tener en poco, despreciarla, decía. Ahora, si le vuelvo a decir, la esperanza que nosotros tenemos de salvación está en la palabra. Si nosotros no nos manejamos con la palabra, ¿a qué esperanza estamos acudiendo? ¿Cuál es nuestra esperanza? Tenemos esperanzas personales y particulares que si están desconectadas, desenfocadas de la esperanza de Dios para con nosotros, ¿sí? Pero le vuelvo a repetir, el Señor quiere darle el fin que usted espera, ¿sí? Paz, curación, gozo, alegría y todo lo que usted espera. Lo que no tiene los mismos caminos. Nos va a dar el fin, ¿sí? Pero no con el mismo trayecto. Pero fíjese, volvamos a los sabios esto, ¿sí? Los sabios, porque conocían la ley, se avergonzaron, o sea, perdieron la esperanza. Si se avergonzaron es porque perdieron la esperanza. Ya no saben con qué manejarse, ¿sí? Se espantaron, fueron consternados. Póngale a ver el consternado, a ver qué significa. Fíjese, preso, atrapado, ¿sí? Capturado por la consternación esta. A ver, fíjese, mis diccionarios son más completos. A ver si tengo, ¿qué verso era ese? 8. Fíjese, dice, atrapados, acobardados, amedrentados, intimados, ¿sí? Acobardados, intimados por la situación, ya no pudiendo manejar más la sabiduría que se manejaba, se encuentran atrapados, ¿sí? Amedrentados por la situación, depresivos. Dice, se asombraron y se espantaron y se avergonzaron, ¿sí? Ahora, algunos se avergonzaron, pero otros, ¿sí? Los que cayeron se avergonzaron, perdieron la esperanza, los que cayeron. Pero usted leyó que algunos, el que se había caído, dice, será levantado. Y otros se tenían que volver. Lo que pasa es que algunos no se volvían, salieron con sus caballos disparando, dice, no había quien los hiciera volver. Ahora, fíjese. Por tanto, daré a otros sus mujeres, sus campos a quienes los conquisten. ¿Símbolo de qué son las mujeres? ¿Y los campos? Del mundo. Las iglesias a otro, la conquista a otro de los campos. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Usted sabe que un avaro es un egoísta, uno que vive para sí, uno que piensa en sí mismo, ¿sí? No está pensando en el propósito. Pero sigamos, a ver. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Curaron la herida de la hija. Póngale Strong para que vea la herida. ¿Cuál era la herida de la hija? ¿Cuál era la herida que tenía? ¿Qué es lo que decía el versículo 1? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó? El 7, 7, 6, 67. Bueno, se lo cuento yo. ¿Qué es lo que es la herida? ¿Lo alcanza a leer?
La primera, fíjese, la primera es una fractura. ¿Estaba fracturada la muchacha? Tenía todos los huesos dispersados. Tenía los huesos dispersados. Vuelvo a poner el versículo. ¿Cómo se cura ese tipo de fractura? Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Fíjese lo que está diciendo. Así nomás, a ver cómo. Una bendita para curar una fracturita. Cuando había un hueso allá y el otro allá. O sea, está siendo exagerada la palabra para que entendamos los niveles de la ignorancia con la que manejamos las cosas. Sí. ¿Qué venda mágica puede hacer de que tengo un hueso acá y el otro hueso allá? Están todos los huesos dispersos y se cura con liviandad esta fracturita. Es una fracturita de nada para ponerle una bendita así nomás. Le ponemos una curita y ya está. Entonces era grave, ¿sí? Era grave la situación de la iglesia, como es grave la situación del pueblo, de la iglesia. Lo que Dios está haciendo es estar uniendo huesos de los reyes, de los príncipes, de los profetas, del pueblo, ¿sí? Uniendo huesos. No se puede hacer curaciones a la ligera ni con liviandad, o sea, así nomás, con poco peso, como si no pasara nada cuando tengo un hueso así y le pongo una curita por encima. Necesitamos acá, ¿sí?, un cirujano, ¿sí?, que realmente maneje la situación. No había cualquier cosa acá. Ahora dice el verso 12, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Recién leíamos que estar avergonzado, ¿sí?, era no tener fe, ¿sí? Ahora, estos no están avergonzados, pero el Señor incluso les reclama, no se han avergonzado, ¿sí?, en lo más mínimo, pero le está haciendo un reclamo. Eso quiere decir que sí tenían esperanza, ¿sí? Si no están avergonzados. Recién decíamos, ¿sí? Me va siguiendo lo que le quiero decir. Recién decíamos, la esperanza no avergüenza. Si estoy avergonzado es porque no tienen esperanza. Es el versículo de recién. Pero acá dice que no estaban avergonzados y no querían avergonzarse, o sea que esperanza tenían, pero no la correcta. Tenían una esperanza incorrecta. Tratando de sanar a la iglesia, vamos a ser más literales, tratando de sanar a la iglesia, así nomás, cuando hay un hueso por allá y otro hueso por acá, cuando lo importante es que si no juntamos los huesos no hay esperanza para nadie. No solo para mí, no hay esperanza para nadie, sino uno los huesos, ¿sí? Pero estos tenían sus propias esperanzas, por eso es que no se avergonzaban, ¿sí? Y no solo dice... dice, se han avergonzado de haber hecho esa abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. No saben. Entonces hay que enseñarles. Hay que enseñarles que tienen que avergonzarse. ¿Cómo usted le enseñaría que se tiene que avergonzar a uno en esta situación? Mostrándole la otra esperanza, cambiándole la esperanza, ¿sí? Para que se dé cuenta que donde ha puesto su esperanza es incorrecta, que su esperanza es incorrecta, ¿sí? Entonces se avergüence y vaya a la esperanza que es correcta. Entonces hay que cambiarle la esperanza, ¿sí? Porque dice claro, ni siquiera sabían, ¿sí? ¿Dónde estás? Me perdí. Ni supieron
No supieron avergonzarse. Entonces, que cuando alguien no sabe, hay que enseñarle. ¿Sí? Fíjese, caerán. ¿Se acuerda que leímos recién que el que se cae no se va a levantar? Claro que se va a levantar, hay que levantarlo el que se cae. Pero acá dice, caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán. ¿Cómo es el castigo del Señor? Usted sabe cómo es el castigo del Señor, ¿no? ¿Cómo es el castigo? No ha sido castigado nunca. Disciplina al Señor. Al que ama, disciplina. Vamos a buscar. Fíjese, quiero que lea esto entonces. Hay que enseñarle, ¿sí?, a avergonzarse, ¿sí? Dice, no supieron avergonzarse porque no saben que han puesto mal la esperanza, ¿sí? Tienen una esperanza errónea, entonces hay que cambiarlo de esperanza, ¿sí? Para que no se avergüence, pero de la esperanza correcta. Estos estaban con la esperanza incorrecta. No saben avergonzarse, entonces hay que mostrarle que la esperanza está mal puesta. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán. Van a caer. Pero es importante que caiga. Tiene que caer. Tenemos que caer. Isaías 28:13. Necesitamos caer. Si caemos, el Señor nos va a levantar. Pero tenemos que caer primero, ¿sí? Entonces vamos a caer. Dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, ¿hasta qué? Y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos por el Señor. Entonces yo necesito caer, pero necesito caer por la palabra. Usted sabe que estos habían despreciado la palabra, ¿sí? Despreciaron la palabra, por eso andaban sin esperanza, porque no habían sabido manejar la esperanza. Claro que es la esperanza. La palabra es la esperanza. Si yo no sé manejar la palabra, entonces me la van a tener que enseñar. Porque a esto hay que caer sí o sí. Si no, estoy en una esperanza incorrecta. Busque los versículos, un par de versículos más arriba, a ver. Uno más. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Usted sabe que uno que no se le ha dado la teta, ¿cuál era? Que no se le ha dado ni siquiera los fundamentos, no se le han dado nada de nada. Hay gente que no tiene nada de nada, por eso es que de repente, pero no hablo de las personas que recién vienen llegando a la iglesia, personas con muchísimo tiempo de iglesia y que no se les ha enseñado, pero nada de nada, han sido arrancados de los pechos, diría el apóstol Pablo, no tienen ni siquiera los primeros fundamentos, con muchos años de iglesia y nunca han conocido, ¿sí?, en el fundamento. Usted sabe que en el fundamento de la palabra, en el fundamento está la esperanza. Recién dijimos los huesos de que estos huesos desparramados, ¿sí?, no solo nos simboliza a cada uno de nosotros, los huesos son la estructura. Si no hay hueso, no hay estructura. Usted sabe, a una persona le sacan los huesos y ¿qué? ¿Cómo quedaría? Como una gelatina. Si no hay hueso, no hay estructura. Entonces, se imagina que si no hay estructura en una iglesia, a las personas se las trajo, ¿sí?, cada cual con su propia esperanza. A cada uno con su propia esperanza. ¿Qué quiere? Una casa, vamos a orar por tu casa. ¿Qué querés? Un auto, vamos a orar por tu auto. ¿Qué querés? Un marido, vamos a orar por tu marido. Todos
esperanzas individuales y particulares de cada uno, y así ahora cada uno está seco, cada uno en su lugar. Se perdió la esperanza y los huesos quedaron secos. No hay estructura en la iglesia. No se sabe ni siquiera para qué ha sido llamado la iglesia. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato y renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo. ¿Le parece a veces lengua de tartamudos la palabra? ¿Le parece una lengua extraña a veces? Claro. Si cuesta entenderla, si cuesta realmente poder entenderla, claro que cuesta. Pero estamos entendiendo que es lo que Dios quiere, por eso es que nos cuesta entender. No es palabra de hombre, no es sabiduría de hombre. Palabra de Dios, sabiduría de Dios, pero es la única que nos va a llevar a toda esperanza. Vale, volvamos a donde estábamos. Espere, ahí dice, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. No quisieron oír. Cuando despreciamos la palabra, hermanos, no hay esperanza, ¿eh? La única esperanza está en que entendamos lo que Dios nos quiere decir. El hombre en el estado en el que está en un estado catastrófico. El hombre tiene que salir de la postura en la que está para poder alcanzar lo que Dios quiere. Y va a tener que hacerlo así, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, va a tener que entender lo que Dios quiere para con su vida. Allí está la esperanza. Vuélvase a Jeremías. Vamos a leer Jeremías de nuevo. Lo que sí, no se puede sanar con liviandad. Hay que unir los huesos. Hay que unir los huesos. Usted sabe que después de unir los huesos van los tendones. Los tendones, podríamos decir, son esos nerviecitos, ¿sí?, que unen un hueso con el otro. Esos tendones van a ser importantísimos, eso que nos liga es la palabra. La palabra es como esa cuerda, como esos tendones que nos ligan uno al otro. Después necesita, dice la Biblia, que se unieron estos huesos secos y después les puso carne, le empezó a subir la carne. Todos vamos a tener la misma forma. Porque usted sabe que la carne, cuando se habla de la carne, ¿sí?, habla de nuestra alma. La misma forma de pensar va a estar alineada nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, alineados todos, para que después esté la piel por encima de todo, una misma cobertura. Allí volverá la esperanza. La esperanza para que uno se sienta completo, pero no solo dentro de la iglesia decir, uy, tengo un lugar, tengo un oficio. No, la esperanza que el hombre necesita, el fin que usted está esperando. Lo que usted está esperando lo tiene la palabra, solamente la palabra. Los demás se quedarán como hueso seco hasta que caigan. 11, 12, verso 12 ya. 13. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Fíjese qué pena, ¿no? Cortar estos arbolitos que tienen fruto y todo. Da pena. Pero si el Señor corta algo es porque no está sirviendo. La Biblia habla de que Él es la vid verdadera, quiere decir que hay una vid falsa. Si Él es la vid verdadera es porque hay una vid falsa. Ahí es ese arbolito allí que es cortado, tiene uvas y todo, pero la Biblia habla de que hay uvas ponzoñosas. No todas las uvas son dulces. Puede tener un fruto muy atractivo,
Incluso la hoja puede ser muy atractiva y se caerá la hoja. Y lo que les he dado pasará de ellos. El Señor secó varias veces árboles. Algunos dicen pura hoja. Y las hojas no están sirviendo para lo que tenía que servir. Apocalipsis dice que las hojas de los verdaderos árboles son para la sanidad de las naciones. Y sanidad no habla de solamente sanidad física. Cuando una hoja no sirve de mucho, se va a tener que caer. Porque todo lo que caiga va a ser levantado. Si cae, va a ser levantado. ¿Pero cómo se caía? Por la palabra. Mandamiento tras mandamiento, poquito acá, poquito allá, línea sobre línea, hasta que caiga. Va a tener que caer. El que no se cae no se levanta. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos y en extremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. Fíjese, cuando acabamos de leer que los juicios de Dios son dulces. ¿Cómo es que ellos estaban bebiendo hiel? ¿Qué estaban bebiendo si en realidad la palabra es dulce? Entonces no estaban bebiendo de la palabra. ¿Qué se bebe entonces cuando no se bebe revelación? 15. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Verso 16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, y tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Fíjese lo que hacen estos caballos que recién dijimos, lo que se cae no se levantará, dice, y los que se salieron del camino no volverá. Claro que tiene que volver. Pero dice, ellos no se quisieron volver, salieron como caballos desenfrenados, no se querían volver. Pero el que se salió hay que hacerlo volver. Dice, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. ¿Qué es lo que es un caballo en la Biblia? Un ministerio, ¿sí? Salió con el ministerio al sonido de los relinchos y de sus corceles tembló toda la tierra. Vinieron, devoraron la tierra, su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Devoraron todo. Vinieron y devoraron la tierra, la abundancia y a los moradores. No dejaron nada. Desde Dan. ¿Se acuerda lo que significa Dan? Juez. Lo hicieron con su propio juicio. Dijimos, los juicios de Dios son dulces, deseables como el oro. Pero los juicios del hombre, ¡ay, qué amargo que son! Claro, con razón habían estado bebiendo hiel por los juicios humanos. Pero no había quien los detuviera, los caballos estos. Salieron galopando, ministrando de acuerdo a sus propios juicios, cuando los juicios del Señor son deseables, son dulces como la miel. Pero estos no había quien los detuviera. ¿Qué se hace cuando un ministerio sale? Es que tiene toda la autoridad. Usted sabe que un ministerio tiene autoridad, ¿sí? ¿Cómo frena usted una autoridad? Sale relinchando, ¿sí? Y comienza a destruir, a devorar, ¿sí?, la abundancia de la ciudad y a los moradores. En vez de edificar, destruye, no hay quien lo pare. Es difícil parar un ministerio, hermano, ¿sí?
pero hay que pararlo. Hay que pararlo. Pero fíjese, verso 17, porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes áspid contra los cuales no hay encantamiento y os morderá, dice Jehová. Hace poquito estuvimos mirando sobre la serpiente y las áspid, ¿sí? Acá están picando. Acá están picando. Nosotros habíamos dicho que si realmente nosotros nos volvíamos como niños, siendo siervos del Señor, ¿sí? Ministrando al Señor, pero como niños. Un niño que siempre está sujeto a alguien, que siempre se deja enseñar, que es el propósito y el deseo de Dios, que nos dejemos enseñar, porque yo necesito conocer la palabra un poquito allá, un poquito acá y todo, hasta que caiga y sea levantado como tiene que ser levantado, ¿sí? Los que eran como niños, dice, jugaban con el áspid. Podían coger la serpiente, los niños cogían la serpiente. Y la serpiente en la mano se vuelve ¿cómo? Como una vara, con una autoridad que puede hacer cualquier cosa. Pero a estos se les volvió encima, los picaba, los mordía, ¿sí? Dice, contra los cuales no hay encantamiento. Póngale el estrón ahí al encantamiento. Usted sabe que hablar de serpiente, de áspid, tiene que ver con aquello que pasó en el Edén, ¿no? Una serpiente que confundió a Eva, que trastornó la palabra de Dios, la llevó a mirar lo que no debía, ¿sí? Eso hace una serpiente. Decíamos, el niño la maneja con toda la autoridad, pero a estos los pican, ¿sí? Fíjese lo que es encantamiento, dice contra... no hay encantamiento. Fíjese, propiamente susurro, pero fíjese, encantamiento, encantado, oración, zarcillo. También es oración. Quite el estrón. Contra los cuales no hay oración. ¿Cómo paramos un ministerio desenfocado que en vez de traer revelación, en vez de traer los juicios de Dios que son los deseables, que son los que va a equilibrar, que son los que va a hacer lo que tiene que hacer, no curan con liviandad, van a juntar hueso con su hueso, van a hacer el trabajo que se tiene que hacer? ¿Cómo se para? Con oración, oremos para que el hermanito cambie de forma de pensar. No se puede orar. Tienen la mente ya, no hay forma de hacerlos volver. Creen, por eso corren como locos, dice Mario. Corren y no se están dando cuenta lo desenfocado que están con la esperanza del Señor. Dios tiene una esperanza para con la iglesia y en esa esperanza entramos todos, ¿sí? Nuestra esperanza entra en la esperanza de Dios. Si nosotros cumplimos con la esperanza de Dios, se solucionan todos nuestros problemas, ¿sí? Ahora fíjese, estamos viendo que algunos se desenfocaron de la esperanza, están con su propia esperanza y corren como locos con su esperanza, ¿sí? No hay forma de orar con ellos para detenerlos. Fíjese, verso 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Los pica a los otros la víbora, ¿y quién se duele? El cuerpo se duele. Porque la iglesia es una. Entonces unos andan descontrolados, ¿sí? Corriendo por donde bien les parece, siguiendo sus propias esperanzas. ¿Y quién se duele? El cuerpo entero. El cuerpo se duele. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. El cuerpo se está doliendo
por culpa de andar con cualquier esperanza y no con la esperanza correcta. Verso 19. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo. Ella va a tener que clamar. Como niña va a tener que clamar. Como una niña pequeña va a tener que clamar, ¿sí? Pero no orando. Porque dijimos no hay oración para frenar a la serpiente. El clamor va a tener que ser de esta manera. Dice, fíjese, clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana, dice en el original, que viene desde los confines de la tierra. No una oración, un clamor. Un clamor que viene desde los confines de la tierra. Desde donde empieza la tierra hasta donde termina la tierra. ¿Qué sería eso? Ir a una oración que se extralimita a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando nosotros vemos que alguien está desenfocado, decimos, Señor, te pido por el hermano que está desenfocado, por la hermana que no está dentro del propósito, está corriendo su propia carrera. Nosotros oramos así, pero Él dice que no se puede orar por cuando la víbora comienza a picotear. Pero sí se puede clamar desde ese lugar, ¿sí? Cuando el clamor viene desde tierras lejanas, ¿sí? Cuando usamos las cosas que son desde antes de la fundación del mundo y las que tienen que ver con el fin del mundo, ¿sí? Con las cosas que tienen que ver con los confines, los que tienen que ver con las del principio, con las del final. Apelar a eso. Porque si nosotros apelamos a eso, ya el Señor se da cuenta de que nosotros hemos entendido lo de los huesos. Que no estamos haciendo oraciones personales también con mi propia esperanza o con la esperanza de que el hermano se reivindique, sino que estoy entendiendo las cosas que tienen que ver con el principio y con el final. ¿Por qué con el principio? Porque la Biblia dice que antes de la fundación del mundo nosotros estamos escogidos para estas cosas. Tenemos que apelar a eso. A mí me tiene que quedar claro eso. Y en eso tiene que quedar clara mi oración. Si hay algo que tenemos que reivindicar entre el principio y el fin, hay un montón de cosas que reivindicar. Pero la mejor forma de reivindicarlo es echarle mano al principio y al fin. Señor, si nosotros vamos a terminar en esto, si tu palabra dice que nosotros vamos a hacer esto, el apóstol Pablo acostumbraba a decirle a Timoteo, echa mano de la vida eterna para solucionar tus problemas. Enfócate en la oración, enfócate en la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza que está declarada desde antes de la fundación del mundo. Y así va a terminar. Entonces necesitamos echarle mano a ese tipo de clamor, a ese tipo de oración que viene de tierras lejanas. Fíjese en qué deposita. Hay 4 o 5 cosas allí, 5 preguntas que ella se hace, en las cuales tenemos que tenerla en consideración también nosotros en la oración. ¿No está Jehová en Sión? En la oración tienen que estar esas preguntas. ¿Es que no está Jehová en Sión? Sión es la iglesia. Cuando habla de Sión, ¿sí? Habla de la iglesia terminada ya, ¿sí? Cuando una iglesia ya concluida, el Señor habla de Sión. Pero sabe que la palabra Sión significa señal. La iglesia es una señal. Recién dijimos que habían generaciones que buscaban la señal. Es la iglesia. ¿Usted quiere saber dónde está su esperanza? Hay gente que busca señales. Va a ver si hay señales en algunos lugares. La iglesia es la señal. La señal que Dios puso en la tierra es su iglesia, la que se va a completar, la que va a hacer que venga hueso con su hueso.
Busca una señal usted, busque la iglesia. Dice, ¿no está Jehová en la iglesia? ¿No está en ella su rey? ¿Cómo sabemos si en ella está su rey? ¿Sabe cómo sabemos si está el rey? Si no hay democracia. Mientras hubo juez en Israel, dice cada uno que hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, habían jueces. Y durante todo el tiempo de los jueces, Dios estaba con ellos. Dios siempre estuvo con ellos. Pero no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando hay democracia no hay rey. Entonces, para que las cosas resulten, tiene que haber ¿qué? Rey. Nosotros decimos muy de boca, el Señor es mi rey, ¿sí? Pero no es tan livianito como hacían esto para curar a la fracturada. No es tan así. Claro, nosotros muy livianito para llamarlos también al Señor Rey. ¿Sí? El otro día me discutía a alguien que no se quiere congregar y me dice, yo amo al Señor con todo mi corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que me ama, mi palabra guardará. Si me ama, va a guardar mi palabra. Si quiere demostrar que me ama, va a guardar mi palabra. Y el que guarde su palabra va a entender que no pueden andar los huesos solos. Entonces no vamos a poder usar frases con liviandad. La hija de mi pueblo no se cura con liviandad, decía un versículo allí. Está fracturada. Hay que juntar hueso con hueso. Después ponerle los tendones y la carnecita y la misma piel para que funcione. Una misma cobertura, para que pensemos todos igual. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidades ajenas? El verso 20 lo leímos y vamos a leer el 21 porque hay dos preguntas más. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Fíjese, así se siente, está hablando el Señor ahí. Así se siente Él porque Él es el cuerpo de Cristo, Él es la iglesia. Así quebrantado estoy por este quebranto. Verso 22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Tres preguntas que hay que contestarlas igual que las otras dos. Dios está en Sión, Jehová está en Sión. Hay que contestar la segunda, si hay rey. Si hay rey no hay democracia. Y tenemos que contestar estas tres más, porque necesita la iglesia estas cosas. Necesita ser sana, necesita ser curada, necesita tener la paz, ¿sí? Pero dijimos, está fracturada, no podemos curarla livianamente, pero necesita la curación. La necesita urgente. Necesita la medicina y necesita el médico. Y necesita el bálsamo que hay en Galaad. ¿Sabe que Galaad? Búsqueme un versículo que está en Génesis y ya ahora terminamos. Génesis 31. Esto pasó en Galaad. 31:52. Jacob con Labán su suegro juntaron un montón de piedras y se pusieron a comer allá arriba sobre el montón de piedra, ¿sí? Y dice, estas piedras van a ser el testimonio. 31:52. Estas piedras van a ser el testimonio. 52.
Y ese lugar le llamaron Galaad. Allí comieron, ¿sí? Allí se deleitaron. Dice, y testigo sea este majano, testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Galaad le pusieron a ese lugar un montón de piedra, ¿sí? Esto va a ser testigo, esto va a ser señal, ¿sí? Sobre esto vamos a comer tú y yo y sepamos, ¿sí? Que ni tú pasarás de esto para allá, ni yo pasaré de esto para acá para mal. La pregunta que recién leíamos, quítelo. La pregunta que recién leíamos, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No tiene la iglesia ningún montón de piedras que en vez de usarla para tirársela a uno con otro? Porque usted sabe que la palabra dice la Biblia que son como piedras, ¿sí? Son piedras la palabra. Pero si nosotros ponemos ese montón de piedras como una mesita, ¿sí? Donde usted y yo nos sentemos a comer sobre las piedras, sobre la palabra, donde lo tengamos como testigo, como señal de que usted no atraviesa la palabra, ni yo la atravieso, ni usted para mal mío, ni yo para mal suyo. Hay un pacto ahí, que no se usaría, ¿sí? Ese majano, atravesar ese majano, ni de allá para acá, ni de acá para allá, para hacerse mal el uno al otro. Y la pregunta allí en Jeremías dice, ¿no hay majano en Israel? ¿No hay un bálsamo en Galaad? Un bálsamo es algo que destila algo, ¿sí? Un bálsamo es deme un suavizante. Para la ropa no. Algo que suaviza, ¿sí? Pero que suaviza y gotea suavemente, alivia. Algo que refresca, algo que alivia. ¿No hay algo que alivie allí? ¿Sí? Que destile, que gotee, en el original dice que gotee, ¿sí? ¿No hay un aceite que gotee del montón de piedras? ¿No destila miel, por ejemplo, el montón de piedra? ¿No destila vino del montón de piedra? ¿No destila agua, ese montón de piedra? Algo que sirva de bálsamo, que no nos lleve a que nos hagamos mal el uno con el otro, al contrario, sino que nos una. La palabra está para unirnos. La palabra fue diseñada para que usted y yo tengamos la esperanza de volvernos a unir como el Señor tenía como propósito. La esperanza del creyente está en la palabra, de todo aquel que quiera creer. Ella es nuestra esperanza. Necesitamos enseñárnosla unos con otros. Eso hace tendones. Eso hace ligaduras, hueso con hueso. Eso traerá que, como dice Ezequiel, vuelva a cubrir todo de carne. Que volvamos a tener todos el mismo pensamiento. Pero claro, cuando hay una misma esperanza. ¿Por qué esto no ha sucedido antes? Porque no había una misma esperanza. El predicador tenía una esperanza. Cada uno tenía una esperanza. Nadie tenía la esperanza del Padre. Cuando no tenemos la misma esperanza, fíjese que el versículo de donde nosotros salimos dice, la esperanza, no, en Jeremías, decía, la esperanza, tuvimos esperanza y no vino la paz y no vino la curación. ¿Se acuerdan? Busque Jeremías 14:19. A ver, ¿dónde está? No,
Sí, también está en 14:19. Acá estaba en el 15. A ver, en el 15. Fíjese, esperamos paz y no hubo. Día de curación y hubo turbación. Fíjese, lo repite el 14:19. Gloria a Jesús. Lo repite el 14:19. Necesitamos reconocer algo. Necesitamos reconocerlo todos. Porque hemos mal enfocado la esperanza. Has desechado enteramente a Judá, has aborrecido tu alma, Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz, fíjese la misma frase, esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí hubo turbación, ¿sí? No hubo esperanza y no hubo curación. Pero fíjese lo que dice el verso 19, el verso 20. Reconocemos nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. ¿Sí? ¿De quién es la culpa? De todos. Porque fácil sería echarle la culpa a los caballos. Serían los padres. Pero nosotros también, porque nosotros también hemos buscado cada uno nuestra propia esperanza. ¿Sí? Cada uno ha buscado lo suyo propio. Fíjese el verso anterior, el 18. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro a la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Cuando se vaga y no se entiende, ¿sí? Cuando se vaga y no se entiende. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros vagamos? ¿Se acuerda? Vagamos en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Nosotros vagamos cada uno en nuestros pensamientos. Busque Primera de Pedro y nos vamos. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. A ver el verso. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero no ese es el versículo que le quería leer. A ver el 13 quizás. ¿El 13? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquellos vagaban y no entendían. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Esperad por completo en la gracia. Esperad por completo en la gracia. Esperad por completo en la gracia. La Biblia dice que la gracia viene gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Esperad por completo en la gracia. No deje la gracia a medias. No deje la salvación a medias. Cuando el Señor le dice, este tiempo terminó acá, tienes que irte a otro tiempo, cambie los tiempos. Que no se le pase el verano en un lugar, cámbiese en otro tiempo. No estoy hablando de lugares, cambie la forma de pensar.
No podemos llevar siempre la misma manera de pensar. Dios va avanzando, Dios va de gloria en gloria, Dios va de triunfo en triunfo, de gracia sobre gracia. ¿Sí? Vamos a estar orando. Quiero que oremos por el evangelista Robert, ¿sí? Vamos a orar por él y por esta esperanza a la cual el Señor nos ha llamado, por gracia, por una gracia que va creciendo, por una gracia que se va manifestando y se va manifestando por la palabra, gracia sobre gracia. Nunca vaya a despreciar la palabra. La palabra tiene su esperanza. Nunca vague en su propia esperanza. Busque la esperanza que viene del Dios vivo. Nos quedaríamos en el camino con nuestra propia esperanza. Busque la esperanza que viene de Dios. Sea ministrado, busque su hueso. Todos tenemos que estar ligados a alguien que me va a ministrar con la palabra, en donde vamos a crecer, donde toda la palabra se va a manifestar. Cristo se va a manifestar en la iglesia cuando podamos unir los huesos. Si no, él decía, no recuerdo cómo decía la palabra, pero él sentía el dolor, ahora recuerdo. Mientras a los otros los picaba la víbora, él sentía el dolor. La iglesia entera siente el dolor cuando no estamos manejando las cosas bien. Pero ya dejaremos de curar con liviandad a la iglesia. No pondremos benditas mágicas. La vamos a curar como tiene que ser curada. Necesita médico la iglesia. La palabra es la única que puede sanar. La palabra que tiene que ver con el principio y con el final de todas las cosas. Padre, yo te doy gracias en esta hora por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por la esperanza a la cual tú nos has llamado. Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos vivido un tiempo de individualidad, de cosas personales, Señor, de pagar en nuestro propio corazón y en nuestro propio entendimiento, Señor, según los anhelos y los deseos de nuestro propio corazón. Señor, así te hemos pedido y así hemos andado. Pero, Señor, tú dices, aún la golondrina a mí me conoce y ustedes no conocen el tiempo. Señor, queremos como iglesia aprender a conocer los tiempos. Los tiempos en el que tú, Señor, estás haciendo cambios. En el que tú ya no te estás interesando por las cosas individuales y personales, Señor, sino volvemos al lugar del que le pertenece al hueso. Señor, porque tú nos vas a dar las cosas que necesitamos cuando nosotros nos enfocamos en la verdadera esperanza. Señor, si nosotros obedecemos a tu esperanza, Señor, si nosotros pudiéramos como Abraham, Señor, hacer esta guerra de esperanza, Señor, pelear la esperanza que he estado buscando por mi propia cuenta, Señor, pelearla con tu esperanza, Señor, para lograr los propósitos tuyos, para poder recobrar, Señor, tus promesas. Señor, tú has dicho que tus pensamientos para con nosotros son de bien, que los lograríamos, Señor, si nos ubicamos como hueso, para poder ser sanados,
para que podamos entender, Señor, tu buena voluntad para con nuestras vidas, para que a través de la administración de tu palabra, a través de una discipulación de tu palabra, Señor, a través de un poquito acá, un poquito allá, Señor, pueda caer de nosotros todo lo que nos sirve. Para que toda tu gracia, Señor, se revele en nuestras vidas. Para que entendamos que tus propósitos son muchos más grandes que los nuestros. Pero Padre, tú le estás mostrando a esta iglesia ese valle de huesos secos. Señor, tú nos vas a entregar los campos para ir trayendo todos los huesos, para que reverdezcan, Señor, para que les corra la savia, Señor, para que la verdadera esperanza les vaya fluyendo, Señor. Y en esta hora, Señor amado, queremos orar como cuerpo por uno de estos huesos. Queremos orar por este evangelista. Venga, Robert, venga para acá. Señor, te damos gracias. Porque incluso ni siquiera sabemos cuándo es el momento en que nos llega el tiempo. El tiempo para el cual fuimos creados. El tiempo para el cual fuimos llamados, escogidos y separados. Un tiempo en el que tenemos que estar preparados para responder a tu llamado. Señor, hoy nos gozamos, mi Dios amado, por este momento. Por el momento en que Él puede ser lanzado, Señor, por ti. A poder ministrar tu palabra, Señor. No sabemos ni siquiera cuántos cientos habrán, Señor, con el oído puesto en el receptor de una radio. Y tú le das la bendición, Señor, a tu amado, de poder pronunciar tu palabra, de poder transmitir tu palabra, de poder enseñar tu palabra. Señor, de predicar cuán grandes cosas tú puedes hacer en medio de los que te aman y te buscan. Señor, que toda la bendición del cielo, Señor, que todas tus promesas largadas desde aquí, desde donde Él haya recibido gloriosas palabras a su favor. Señor, todo ese clamor, mi Dios amado, todo aquello que está diseñado para Él, todo aquello que ha sido declarado para Él, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, aquello que dice que cuántas cosas Él va a declarar y va a hacer y va a poder provocar a través, Señor, de pronunciar tu propósito. Padre amado, Él lo pueda vivir en esta hora. Comience a disfrutarlo. Señor, no solo que imparta vida a los demás, sino que Él comience a vivir esa vida, que comience a disfrutar esa vida. Señor, que pueda sentirse un canal, Señor, de ir impartiendo, Señor, una gloria tan grande como la que tú le estás impartiendo a Él. Te bendecimos, Señor, por esta gloriosa esperanza a la cual tú nos llamaste y nos provocas a llamar a otros. Te bendecimos, Señor, bendecimos su vida, bendecimos sus labios, Señor amado. Y pedimos, Señor, toda la paz, el reposo, Señor, la tranquilidad, Señor, el renuevo que se pueda sentir, Señor, en tus manos, Señor, solamente como un canal de bendición. Fluye, papá, como es tu promesa a través de su boca. Seas tú ministrando a través de mi hermano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Gracias, Rey. Amén.